Mi nombre es Checho y los acompañaré en Colombia en Cuento. Bienvenidos, en la segunda parada de este espacio contaremos con el ahogado más hermoso del mundo. Para poder entender mejor, brindaré un breve resumen del contexto en el que fue escrito este cuento y un poco sobre su autor. Primero, hablemos un poco sobre la historia de esta narración. Fue escrito en 1968, un año después de la icónica obra de 100 años de soledad. Sin embargo, este texto no fue publicado solo hasta 1972, como parte de la colección de cuentos de la increíble y triste historia de la Cándida Heredia, su abuela desalmada. En este se puede reflejar cómo sus personajes reconocen al ahogado como personaje mítico. Al observar el cadáver, llegan a fantasear sobre la vida que el ahogado debió haber vivido y la manera en la que podría haber encajado dentro de su sociedad. El cuento fusiona lo real con lo mitológico, juntando un pequeño pueblo de pescadores con un ahogado magnífico, con el nombre de Esteban, referencia que podríamos teorizar que dicho nombre es la variación de Estebánico, un esclavo del siglo XVI que presuntamente fue el primer hombre nacido en África que pisó Latinoamérica. Dicho acontecimiento debe ser considerado a la hora de saber quién es Esteban, obviamente dentro de un antecedente histórico. En este cuento se demuestra el realismo mágico y manda una indirecta a la comunidad pobre y poco cohesiva, pero que la solidaridad impulsa el cambio dentro de esta, algo así como lo sería Colombia costeña a mediados del siglo XX. Teniendo esto en cuenta, podemos hablar un poco sobre el escritor. Gabriel García Márquez fue novelista, cuentista, guionista, editor y periodista, Premio Nobel de Literatura en el año 1982 y uno de los grandes maestros de la literatura universal. Nació en Aracataca el 6 de marzo de 1927. A los 28 años publicó su primera novela, La hojarasca, en 1955, en la que ya apuntaba algunos de los rasgos más característicos de su obra de ficción. En ese primer libro y algunas de las novelas y cuentos que le siguieron empezaron a vislumbrarse la aldea de Macondo, algunos personajes que configurarían 100 años de soledad. García Márquez se inició como periodista en el diario El Universal, luego en el diario El Heraldo y en 1961 se instaló con su mujer y su primer hijo en Nueva York como corresponsal de prensa latina. Sin embargo, las presiones y amenazas lo obligaron a mudarse a Ciudad de México, donde vivió la mayor parte de su vida y sus vínculos con Fidel Castro y sus posturas políticas le ganaron la calificación de subversivo por parte del gobierno. Ahora sí, sin más preámbulos, podemos iniciar el cuento que nos convoca el día de hoy, el ahogado más hermoso del mundo. Que lo disfruten. Los primeros niños que vieron el promontorio oscuro y sigiloso que se acercaba por el mar se hicieron la ilusión de que era un barco enemigo. Después vieron que no llevaba banderas ni arboladura y pensaron que fuera una ballena. Pero cuando quedó varado en la playa le quitaron los matorrales de sargazos, los filamentos de medusa y los restos de cardúmenes y naufragios que llevaba encima. Y solo entonces descubrieron que era un ahogado. Habían jugado con él toda la tarde, enterrándolo y desenterrándolo en la arena, cuando alguien lo vio por casualidad y dio la voz de alarma en el pueblo. Los hombres que lo cargaron hasta la casa más próxima notaron que pesaba más que todos los muertos conocidos, casi tanto como un caballo, y se dijeron que tal vez había estado demasiado tiempo a la deriva y el agua se le había metido dentro de los huesos. Cuando lo tendieron en el suelo, vieron que había sido mucho más grande que todos los hombres, pues apenas sí cabía en la casa, pero pensaron que tal vez la facultad de seguir creciendo después de la muerte estaba en la naturaleza de ciertos ahogados. Tenía el olor del mar, y solo la forma permitía suponer que era el cadáver de un ser humano, porque su piel estaba revestida de una coraza de remora y de lodo. No tuvieron que limpiarle la cara para saber que el muerto era ajeno. El pueblo tenía apenas unas 20 casas de tablas, con patios de piedra sin flores, desperdigadas en el extremo de un cabo desértico. La tierra era tan escasa que las madres andaban siempre con el temor de que el viento no se llevara a sus niños, y a los muertos que les iban causando los años tenían que tirarlos a los acantilados, pero el mar era manso y prodigio, y todos los hombres cabían en 7 botes, así que cuando se encontraron en el ahogado les bastó con mirarse los unos a los otros para darse cuenta que estaban completos.
Aquella noche no salían a trabajar en el mar. Mientras los hombres averiguaban si no faltaba alguien en los pueblos vecinos, las mujeres se quedaron cuidando al ahogado. Le quitaron el lodo con tapones de zapato, le desenredaron del cabello los albrazos submarinos y le rasparon la ramora con fierros de desescamar pescados. A medida que lo hacían, notaron que su vegetación era de océanos remotos y de aguas profundas, y que sus ropas estaban pífras, como si hubieran navegado por entre laberintos de corales. Notaron también que sobrellevaba la muerte con altivez, pues no tenía el semblante solitario de los ahogados del mar, ni tampoco la catadura sórdidas y menestrosas de los ahogados fluviales, pero solamente cuando acabaron de limpiarlo tuvieron la conciencia de la clase de hombre que era, y entonces se quedaron sin aliento. No solamente era el más alto, el más fuerte, el más viril y el mejor armado que habían visto jamás, sino que todavía, cuando lo estaban viendo, no les cabía en la imaginación. No encontraron en el pueblo una cama bastante grande para atenderlo, ni una mesa bastante sólida para velarlo. No le vinieron los pantalones de fiesta de los hombres más altos, ni las camisas dominicales de los más corpulentos, ni los zapatos del mejor plantado. Fascinadas por su desproporción y su hermosura, las mujeres decidieron entonces hacerle unos pantalones con pedazos de vela cangrejada y una camisa bramante de novia para que pudiera continuar su muerte con dignidad. Mientras cosían sentadas en círculo, contemplaban el cadáver entre puntada y puntada. Les parecía que el viento nunca había sido tan tenaz, ni el Caribe había estado nunca tan ansioso como aquella noche, y suponían que esos cambios tenían algo que ver con el muerto. Pensaban que si aquel hombre magnífico hubiera vivido en el pueblo, su casa habría tenido las puertas más anchas, el techo más alto y el piso más firme, y el bastidor de su cama habría tenido cuadernas maestras de pernos de hierro, y su mujer habría sido la más feliz. Pensaban que habría tenido tanta autoridad que hubiera sacado los peces del mar con solo llamarlos por su nombre, y habría puesto tanto empeño en el trabajo que hubiera hecho brotar manantiales entre las piedras más áridas, y hubiera podido sembrar flores en acantilados. Lo comparaban en secreto con sus propios hombres. Pensaban que no serían capaces de hacer en toda una vida lo que aquel hombre era capaz de hacer en una noche, y terminaron por repudiarlos en el fondo de sus corazones como seres escuálidos y mezquinos de la tierra. Andaban extraviadas por esos dedalos de fantasía, cuando la más vieja de las mujeres, que por ser la más vieja había contemplado al ahogado con menos pasión que compasión, suspiró. Tiene cara de llamarse Esteban. Era verdad, a la mayoría le bastó con mirarlo otra vez para comprender que no podía tener otro nombre. Las más profiadas, que eran las más jóvenes, se mantuvieron con la ilusión de que al ponerle la ropa y tendida entre flores y zapatos de charol, pudieran llamarse Labrato. Pero pronto fue una ilusión en vano. El lienzo resultó escaso, los pantalones mal cortados y peor cosidos le quedaron estrechos. Las fuerzas ocultas de su corazón hacían saltar los botones de la camisa. Después de la medianoche se adelgazaron los silbidos del viento y el mar cayó con el sopor del miércoles. El silencio acabó con las últimas dudas. Era Esteban. Las mujeres que lo habían vestido, las que lo habían peinado, las que le habían cortado las uñas y raspado la barba, no pudieron reprimir el estremecimiento de compasión cuando tuvieron que resignarse a dejarlo tirado por los suelos. Fue entonces cuando comprendieron cuán debía haber sido infeliz con aquel cuerpo descomunal, si hasta después de muerto le estorbaba. Lo vieron condenado en vida a pasar de medio de lado las puertas, a descalabrarse con los travesaños y a permanecer de pie en las visitas sin saber qué hacer con sus tiernas y rosadas manos de buey de mar. Mientras la dueña de la casa buscaba las sillas más resistentes, le suplicaba muerta de miedo: «Siéntese aquí, Esteban, hágame el favor». Y él, recostado contra las paredes, sonriendo: «No se preocupe, señora, así estoy bien», con los talones en carne viva y las espaldas escaladas de tanto repetirle lo mismo en todas las visitas. «No se preocupe, señora, así estoy bien», solo para no pasar vergüenza y desbaratar la silla. ¿Y acaso, sin haber sabido, nunca a quienes le decíamos «No te vayas, Esteban, espérate siquiera hasta que hierva el café», eran los mismos que después susurraban «Ya se fue el búho grande, qué bueno, ya se fue el tonto hermoso»? Esto pensaban las mujeres frente al cadáver un poco antes del amanecer. Más tarde, cuando le taparon la cara con un pañuelo para que no lo molestara la luz, lo vieron tan muerto para siempre, tan indefenso, tan parecido a sus hombres, que se les abrieron las primeras grietas de lágrimas en el corazón. Fue una de las más jóvenes las que empezó a sollozar. Las otras, asentándose entre sí, pasaron los suspiros a los lamentos, y mientras más sollozaban, más deseos sentían de llorar, porque el ahogado se les iba volviendo cada vez más Esteban, hasta que lo lloraron tanto que fue el hombre más desvalido de la tierra, el más manso y el más servicial, el pobre Esteban. Así que cuando los hombres volvieron con la noticia de que el ahogado no era tampoco de los pueblos vecinos, ellas sintieron un vacío de júbilo entre las lágrimas.
Bendito sea Dios, suspiraron, es nuestro. Los hombres creyeron que aquellos aspavientos no eran más que frivolidades de mujer. Cansados de las tortuosas averiguaciones de la noche, lo único que querían era quitarse de una vez el estorbo al intruso, antes de que prendiera el sol bravo de aquel día árido y sin viento. Improvisaron unas anarguillas con restos de trinquetes y botavaras y las amarraron a carlingas de altura, para que resistiera el peso del cuerpo hasta los acantilados. Quisieron encadenarle a los tobillos un ancla de buque mercante para que fondeara sin tropiezos en los mares más profundos, donde los peces son ciegos y los buzos se mueren de nostalgia, de manera de que las malas corrientes no fueran a devolverlo a la orilla, como había sucedido con otros cuerpos. Pero mientras se apresuraba, más cosas se les ocurrían a las mujeres para perder el tiempo. Andaban como gallinas asustadas picoteando moletos de mar en los alarcones. Unos estorbando por allí porque querían ponerle al ahogado los escapularios de buen viento. Otras estorbando por allá para abrocharse una pulsera de orientación. Al cabo de tanto, quítate de ahí, mujer, ponte donde no estorbes, mira que casi me haces caer sobre el difunto. A los hombres se les subieron al hígado las suspicacias y empezaron a resogar con qué objeto tanta ferretería de altar para un forastero. Si por muchos estoperoles y calderetas que llevara encima se lo iban a masticar los tiburones. Pero ellas seguían triputando sus reliquias de pacotilla, llevando y trayendo, tropezando. Y mientras se les iban en los suspiros, los que no se le iban en lágrimas, así que los hombres terminaron por despotricar de cuándo acá semejante alboroto por un muerto al garete, un ahogado de nadie, un fiambre de mierda. Una de las mujeres, mortificada por tanta insolencia, le quitó entonces al cadáver el pañuelo de la cara. Y también los hombres se quedaron sin aliento. Era Esteban, no hubo que repetirlo para que lo reconocieran. Si les hubieran dicho señor Walter Wright, quizás hasta ellos se habrían impresionado con su acento de gringo, con su bocamayo en el hombro y con su acabur de matar caníbales. Pero Esteban solamente puede hacer uno en el mundo, y allí estaba tirado como un sábalo, sin botines, con los pantalones de 7 vecinos y unas uñas rocallosas que solo podían cortarse con un cuchillo. Bastó con que le quitaran el pañuelo en la cara para darse cuenta de que estaba avergonzado, de que no tiene la culpa de ser tan grande, ni tan pesado, ni tan hermoso. Y si hubiera sabido que aquello iba a suceder, habría buscado un lugar más discreto para ahogarse. En serio, me hubiera amarrado yo mismo una áncora de galón en el cuello y hubiera trastabillado como quien no quiere la cosa en los acantilados, para no andar ahora estorbando como ese muerto de miércoles, como ustedes dicen, para no molestar a nadie con esta porquería de fiambre, que no tiene nada que ver conmigo. Había tanta verdad en su modo de estar que hasta los hombres más suspicaces, los que sentían amargas las minuciosas noches del mar temiendo que sus mujeres se cansaran de soñar con ellos para soñar con los ahogados, hasta esos y otros se estremecieron con los tuétanos de la sinceridad de Esteban. Fue así como le hicieron los funerales más espléndidos que podían concebirle a un agado expósito. Algunas mujeres que habían ido a buscar flores a los pueblos vecinos regresaron con otras que no creían lo que les contaban, y esas se fueron por más flores cuando vieron al muerto, y llevaron más y más hasta que hubo tantas flores y tanta gente que apenas se podía caminar. A última hora les dolió devolverlo huérfano a las aguas. Le eligieron un padre y una madre entre los mejores, otros le hicieron hermanos, tíos y primos, así que a través de él los habitantes del pueblo terminaron por ser parientes entre sí. Algunos marineros oyeron el llanto a la distancia, perdieron la certeza del rumbo. Se supo de uno que se hizo amarrar del palo mayor, recordando antiguas fábulas de sirenas. Mientras se disputaban el privilegio de llevarlo en hombros por la pendiente escarpada de los acantilados, hombres y mujeres tuvieron la conciencia por primera vez de la desolación de sus calles, la aridez de sus patios, la estrechez de sus sueños, frente al esplendor y a la hermosura de su ahogado. Lo soltaron sin ancla por si quería volver, cuando quisiera, y todos retuvieron el aliento durante la fracción de siglos que demoró la caída del cuerpo hasta el abismo. No tuvieron la necesidad de mirarse los unos a los otros para darse cuenta de que ya no estaban completos, ni volverían a estarlo jamás. Pero también sabían que todo sería diferente desde entonces, que sus casas iban a tener las puertas más anchas, los techos más altos, los pisos más firmes, para que el recuerdo de Esteban pudiera andar por todas partes sin tropezar con los travesaños. Y que nadie se atreviera a susurrar en un futuro: ya murió el bobo grande, qué lástima, ya murió el tonto hermoso. Porque ellos iban a pintar las fachadas de colores alegres para eternizar la memoria de Esteban, y se iban a romper el espinazo excavando manantiales en las piedras y sembrando flores en los acantilados, para que en los amaneceres de los años venturos los pasajeros de los grandes barcos despertaran sofocados por un olor a jardín de alta mar,
y el capitán tuviera que bajar de su alcázar con su uniforme de gala, con su astrolabio, con su estrella polar y su riastra de medallas de guerra, señalando el premonitorio de las rosas en el horizonte del Caribe y dijera en 14 idiomas: miren allá, donde el viento es ahora tan manso que se queda a dormir debajo de las camas, allá donde el sol brilla tanto que no saben hacia dónde giran los girasoles. Sí, allá es el pueblo de Esteban. Muchas gracias por escuchar hasta el final. Los esperamos en un próximo episodio de Colombia en Cuenta.